Muy buenas noches, amigos, amigas del futsal, futbolsaleros y futbolsaleras, que os reunís con nosotros para analizar, para conocer, para saber, para disfrutar del futsal aragonés en un nuevo programa. Voy a dar paso a mi compañero, a Rafa Beltrán, porque hoy vamos a hacer unos cambios en cuanto a la estructura, pero solo hoy. Venga, Rafa, adelante. Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches a Muy buenas amigos. noches. Buenas noches. Pues nada, Primero, hoy. vamos a hacer una breve introducción de por qué hacemos hoy los cambios, porque juegan nuestras selecciones, las Sí, pues aragonesas. está. Exacto. Las selecciones aragonesas, tanto Benjamín masculina como la Benjamín femenina, pues están disputando el Campeonato de España de la categoría en San Pedro de Pinatar, en Murcia. Y bueno, pues ahí están nuestras selecciones, la verdad es que rindiendo un alto nivel, tanto la masculina, que lleva 2 partidos y 2 victorias, como la femenina, que ha jugado hoy su primer partido y ha obtenido un empate frente a Cataluña. Y bueno, pues tenemos ahí a nuestros amigos, tenemos a Carlos Perena y a todo el staff, a Andrea y a Sonia, que están ahí. Y nada, vamos a empezar con ellos. Hola chicos y chicas. Buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches. Madre mía, si parecéis los teleñecos ahí con esa imagen. Bueno, si os veo un poco mal, que yo me imagino que será por el internet que tendréis por allí, pero bueno, toda la expedición aragonesa ya allí en San Pedro de Pinatar, primer partido, primer encuentro, y me imagino que un empate que os sabe a gloria, ¿no? Frente a la todopoderosa Cataluña. Sí, la verdad que llegábamos al primer partido pues con las incertidumbres de saber cómo serían las rivales, porque como no tienes tampoco mucha información de cómo son las selecciones, pero vamos, ya puedes, pues te puedes esperar, pues Cataluña, que son de las favoritas, pues sabes que van a tener mucha calidad y bueno, yo creo que hemos hecho muy buen partido, yo diría que hemos dominado gran parte del partido y muy contentos con el trabajo de las chicas. La verdad es que era el primer partido de la historia de la selección Benjamín aragonesa y la verdad que se puede decir con un notable alto frente a una de las que en principio eran una de las rivales importantes del grupo, que en el grupo está junto con Galicia. Las sensaciones son muy positivas, tanto vuestras como de las chicas, ¿no? Sí, como has dicho, pues una de las grandes y eso que iban con la necesidad de ganar, porque ayer jugaron contra Galicia y perdieron por 4-0 y la verdad que nosotros pues creíamos, o yo al menos creía que estarían las chicas más nerviosas, pero la verdad que desde el principio han estado muy metidas en el partido, han competido muy bien y como te digo, ha habido no sé cuántos minutos habrán sido, pero no pasaban de su pista. Nosotros, pues muy bien en la presión, estábamos generando ocasiones, pero bueno, ya sabes que en estas edades, pues muchas veces cuesta hacer gol y a veces el que te hagan a ti gol no cuesta tanto. Y en el primer tiro que han tenido, que igual pues habían pasado 7-8 minutos de partido, pues bueno, pues un gol que ya sabemos que muchos goles de los que vienen son de tiros altos que no llegan las porteras y los porteros de esta edad y así ha sido. Hombre, yo creo que tiene muchísimo mérito lo que habéis venido haciendo. Primero, por como dice Rafa, es vuestro estreno en una competición como esta, con criaturicas muy tiernas, muy jovencicas, que, bueno, están muy bien trabajadas por los clubes, pero yo os quiero poner en valor que estamos hablando que Cataluña tiene más de 11 millones de habitantes y nosotros 1,5 millones. O sea, aunque solamente sea por fichas, por clubes, por estructura, era David contra Goliat lo que habéis tenido hoy allí en esa cancha de 40 por 20 de San Pedro de Pinatar. Sí, a ver, además aquí, pues en Aragón no hay una liga Benjamín femenina. De hecho, en Aragón solo hay 3 equipos Benjamín femeninos íntegramente, o sea, compuesto por jugadoras benjamines, como son César Augusta y Andorra y Alcobisa en la provincia de Teruel. Entonces, pues todas las chicas están repartidas en equipos mixtos y claro, pues tienes que ver, tienes que probar a ver cómo se pueden aclimatar las chicas.
Y sí, yo no sé si en Cataluña tienen una liga específica de Benjamín femenina, pero claro, el número de equipos es mayor y por ende pues, Andrea te tendrá controladas a las del César Augusta. Sí, a unas cuantas las tengo controladas, sí. Oye, me van a pegar luego, pero hacerles preguntas a ellas también. Que Es que claro. Iba a eso ahora. Sí, iba a sí, eso ahora. claro. Que además, bueno, sé que habéis tenido una visita ahora importante. Eso me ha llegado ahora en estos momentos. Para Andrea y para Sonia, que ¿cómo es estar al lado de Carlos como entrenador y cómo es entrenar un equipo Benjamín femenino? A ver, yo con Carlos he compartido ya cuerpo técnico en segunda división del Intersala y creo que nos conocíamos bastante bien. Con Andrea, pues bueno, he estado jugando muchísimos años en segunda y entrenamos juntas en un colegio también aquí, o sea, en Zaragoza. Entonces yo creo que como de conjunto de cuerpo técnico creo que nos ayudamos en bastantes cosas. Es verdad que yo tengo el puesto de delegada, Andrea de segunda y Carlos de primer entrenador, pero creo que entre los tres hacemos un buen trabajo, que si uno no puede una cosa, el otro la ayuda, que nos ayudamos, la verdad. ¿Y tú, Andrea, Sí, qué? yo creo que entre los tres hacemos muy bien nuestras tareas, nos compaginamos muy bien y yo a Carlos le he sufrido como rival. Y la verdad que he aprendido mucho de él. Es muy bueno. Sin agritud, te lo ha dicho Carlos. No se le ha llenado la boca, al decir que ha sufrido como rival. También contra mí. Sí, bueno, y os metimos 5 goles, creo yo, ¿no? Pero sí. Fuiste expulsado, Bueno, eso años atrás. Pues escucha, ¿qué haría para que lo expulsara este hombre? Pues, si te digo la verdad, literalmente nada. Porque el árbitro recibió un insulto desde la grada, se giró, me vino a mí, me sacó tarjeta roja y yo lo que le dije es si yo no te he dicho nada y me dice sí, al vestuario. Le faltó pues 3 partidos o 2. Por no haber dicho. Pues sí que fue grueso el insulto, sí. Sí, es que además no te digo que le dijeron. Os enfrentéis a Galicia. Todo por decidirse, ¿no? Contra las galegas que vienen de vencer 4-0 a Cataluña. Y me imagino, pues que bueno, ¿cómo templáis gaitas con las chicas vuestras? ¿Cómo las vais a trabajar para ese enfrentamiento, para ese duelo? Porque me imagino que irán aceleradas. A ver, pues yo creo que lo primero que hay que trabajar con ellas, yo creo que va a ser los nervios. Los nervios porque, de hecho, hoy con el empate que hemos perdido en los penaltis, porque los penaltis, pues bueno, los tienes que lanzar siempre que hay un empate en las fases de grupos, y ellas han ido con el chip de que habíamos perdido el partido. Digo, pero que no hemos perdido el partido, hemos empatado. Digo, si nosotras ganando mañana estamos clasificadas. Claro, tienes enfrente un rival como es Galicia, que hay 2 o 3 jugadoras que tienen un nivel muy, muy alto y claro, pues es una selección que puedes decir que tiene al menos una jugadora que es diferencial. Nosotros creo que tenemos un grupo muy, muy compacto, pero a lo mejor te falta una jugadora muy diferencial en calidad, como puede ser la jugadora gallega. Pero bueno, nosotros hay que hacerles ver a las chicas de que estamos en igualdad de condiciones, que necesitamos los 2 equipos la victoria para clasificarnos para semifinales. Entonces, yo creo que también el partido de hoy, de verse que es contra una selección tan potente como la catalana, que les has dominado en gran parte del partido, que has tenido incluso la victoria a falta de 3 segundos en un córner, que han parado la pelota en línea de gol, pues bueno, eso es lo que se les ha dicho, pero otra cosa es que eso se les quede porque al final son muy pequeñas. Sí, y ya para terminar, que sé que andáis un poquito liados con cosas y tal, una deportiva y una no deportiva, destacar, si no me equivoco y me lo podéis confirmar, creo que, vamos, seguro, porque he visto una foto, ha estado el presidente de la federación, Manuel Torralba, visitando la expedición, ahora hace un rato, si no me equivoco, deseando suerte, sí, cosa que te agradece. Ha estado hace un momento, de hecho ha comido en
O sea, ha cenado en la misma mesa que nosotros, que de los cuerpos técnicos. O sea, que hemos estado charlando, ha charlado con los chicos y las chicas. Y eso me parece un gran detalle por parte del presidente. Y lo segundo, ¿crees que va a ser clave mañana el ponerse por delante? A ver, no sé si queréis decir vosotras algo. Sí, que hablen también, que para eso está. Resoplan. No, a ver, es importante intentar probar a la portera. Nosotras hemos probado a la portera, pero todas las ocasiones que hemos tenido, que lo hemos contado y tal, han sido a las manos. O sea, es que no hemos intentado tirar a los lados, y cuando hemos intentado, pues ya se ha puesto a la portera en apuros y ha tenido que hacer cosas. Yo creo que todo lo que tengamos tenemos que intentar finalizar con cabeza. Si va a ser un partido duro, yo creo que puede estar igualado. Y sobre todo competir como lo hemos hecho hoy. Competir todo el rato, todos los balones. Yo creo que la grada, que seguro que os ha llegado, ha estado encima de las chicas, tanto en los chicos como en las chicas. Y yo creo que tanto a ellas como a ellos, e incluso a nosotros, es como un plus más que nos hace estar más motivados. Sí, además, también, a ver, en estas categorías, el que puedas ir por delante en el marcador no significa nada. De hecho, la selección masculina iba 0-2 perdiendo y ha terminado ganando el partido por 6-4. 6-4 o 6-3, entonces 6-4. El ir por delante no te asegura que finalices el partido ganando, pero sí que puede ser que vayas por delante y que se ponga nervioso el conjunto rival y que le entren las prisas y que eso les pueda generar algún tipo de fallo que tú lo puedas aprovechar y puedas o distanciarte más o cerrar el partido. A ver, sobre todo yo creo... Las galegas siempre han tenido una jugadora diferencial, yo por lo menos las veces que a mí me ha tocado narrar a la selección. Yo me acuerdo que en el Río Ebro, en el pabellón Río Ebro, que de hecho esa chica se la tuvieron que llevar porque recibió un golpe bastante grande en la cabeza y se la llevaron. Esa niña está este año en la selección. Está aquí en el campeonato. O sea, que está en el campeonato, ¿no? Estamos hablando de la misma niña. Exacto. No crece, no cumple años. Se hace más grande. Porque esa muchacha era un espectáculo verla jugar. Bueno, de hecho yo creo que es que le daban la bola a ella y que jugara a ella, ¿sabes? Sí. Luego acompañaban 2 o 3, pero aquella chica era un espectáculo tremendo. Me imagino que algún plan B tendréis, ¿no? Sí, y C. Con respecto a cómo pararla, ¿no? Tenemos chicas que defensivamente están muy bien. Está Paula de Colo Colo, que es la chica más en altura, la más alta del equipo, y tiene muchas tablas y sabe bien cómo aguantar, sabe bien cómo entrar al rival y puede ser una de las bazas. Y luego tenemos a la Chicho Terremoto, a Irene Silvia o Irene de Pirineos, que bueno, Irene mide como medio metro, pero está en todos lados. Pero está en todos los lados, eso. Es como Dios, nuestro Señor, que está en todas partes. Bueno, pues os vamos a dejar ya tranquilos. No sé quién, oye, ¿hoy quién va a hacer el femenino, pues? Si este señor se tiene que marchar. Hoy tenemos que, como no hubo jornada, solamente diré lo de la Copa de la Reina que ganó Burela. Y le dejaremos a Carlos, que será al final el maestro en el femenino, y que la semana que viene. Pelota. Me dieron recuerdos para vosotras, ¿eh? Ayer. Muy bien. Sí. Bueno. La artillera de Muniesa y el moño mecánico. Sí. Lo sepáis. Desde aquí un saludo. Un saludo para ellas. Bueno, lo dicho, que luego te recuperamos, Carlicos. A vosotras dos, como siempre, un placer. Venga. Bueno, pues finalizamos. Comenta un poquito lo del masculino. ¿No? Sí, exacto. Los chicos empezaron un día antes. En la primera jornada, el equipo de Samuel García, Sergio Zapico y Alberto García vencía al equipo anfitrión 4-3 en un partido en el que se pusieron delante
desde el principio y la verdad es que el equipo salió con mucha energía, con muchas ganas y muy valiente y obtuvo una victoria yo creo que importante ante el anfitrión por 4-3 y la verdad es que con buenas sensaciones. Hoy, que juegan contra la selección de Extremadura, han vencido también por 6-4, se ponía el equipo extremeño por delante 2-0 y eran capaces de remontar ya en la primera parte y luego en la segunda parte demostrando que es un equipo que a campo abierto funciona muy bien a la contra y la verdad es que aprovecha su buena pegada para llevarse la victoria. Y bueno, destacar a algunos jugadores de la selección, Lorient, que está segundo máximo goleador del grupo, gente como Álvaro, como Lucas, en fin, un poco todos hacen un grupo, la verdad, bastante compacto y que mañana frente a Cataluña pues se la van a jugar. En el masculino se clasifica el primero de cada grupo, en el femenino, que no lo hemos dicho antes, se clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo de los 3 grupos, con lo cual, aunque yo creo que ser segundo en el femenino es muy complicado, pero bueno, habrá que luchar. Mañana va a ser una mañana bonita de fútbol sala para los que tengan tiempo para poder verla. Algunos otros no tenemos esa posibilidad. Pues yo me quedo con el tifo que les han organizado a los chicos de la selección, ¿eh? Que creo que hay un vídeo por ahí, sí. Sí, hay un vídeo y la verdad es que en estos eventos los padres se lo pasan muy bien y la verdad es que lo hacen genial y los chicos se sienten muy arropados y muy bien. Y bueno, pues nada, mañana a luchar, que es lo que hay que hacer y a ganar, por supuesto. Exactamente. Bueno, si te parece, rebobinamos, pasamos a la primera y segunda, a la estructura habitual, normal, a la primera y a la segunda división. En primera división, más de lo mismo, ¿no, Rafa? Bueno, la verdad es que un partido, los italianos dicen el partido perfecto porque empatas a 0, tú no tienes errores, tampoco tienes el acierto de marcar a gol, pero no tienes errores ni en portería ni en defensa. Y la verdad es que empate a 0. Guanapix a la 10 empató a 0 frente a Manzanares. Y bueno, pues la verdad es que el equipo de Jorge Palos, yo pienso que está desquitado ya un poquito de la presión y juegan un poco más sueltos. Empezó el partido con mucho ritmo, la verdad es que muy bien, con ocasiones y tal, pero no pudieron perforar la portería del equipo de Manzanares. En la segunda parte el ritmo se equilibró. La verdad es que Dani Álvarez hay que hacer algunas intervenciones bastante interesantes en la segunda parte, pero al final volvieron el equipo de Jorge Palos a tener ocasiones, pero el marcador no se movería y empate a 0. La verdad, un resultado poco dado en el fútbol sala, la verdad. Viendo los resultados de esta jornada, 28, no sé si tú ves algunos resultados, pese a lo abultado, sorprendentes, diría yo. Hay resultados sorprendentes. Yo creo que de Rivera ha sido como, no sé, ha resucitado porque para mí es el rival ahora que está casi más en forma en la primera división. Ganó 7-0 y bueno, es que ahora está con 31 puntos y yo creo que está prácticamente salvado. El descenso se lo van a jugar entre Burela y Noya. Para mí, esa es la posición. Y el Sala 10, Guanapix Sala 10, va a ser inclusive juez en ese descenso porque esta semana se enfrenta al Noya ahí en la pista gallega y bueno, a las 6 de la tarde y esperando a ver que está Noya muy necesitado para obtener la victoria. Y los resultados, lo que hablamos, ¿no? Ese 7-0 del Tudelano, del Rivera Navarra, por cierto, un club que forma parte de la estructura del Club Deportivo Tudelano y un Club Deportivo Tudelano que está en venta. Bueno, es un club un poco complicado. Con lo que yo no sé si de nuevo segregarán el futsal o harán un paquete y lo venderán. Yo porque el otro día lo pudimos, salió en prensa, sobre todo en la prensa navarra, que el señor Lázaro, el presidente atípico presidente del Club Deportivo Tudelano, pues indicaba que bueno, que él se sentía ya totalmente liberado tras haber mantenido al equipo, pues bueno, haberlo rescatado de como vulgarmente se dice, de la mierda, porque estaban económicamente, aquello era un solar y bueno, se hizo cargo también del Rivera y ahora pues nos hemos encontrado con esa sorpresa, ¿no? Que parece ser que
que se va a vender, lo que digo. No sé cómo afectará, de la misma manera que tú bien sabes, que el Betis también está, bueno, sobrevuela la disolución, ¿no? del Betis, de la sección del Betis en el futsal. Yo tengo mis dudas de eso, de todas maneras. Yo creo que no sé si fue una forma de apretar a los jugadores para que se quedaran campeones. También en ese momento también podía haber esa situación diciendo, bueno, pues si el equipo no asciende directamente, siendo primero, bajo los brazos, pues va, para que evitar que eso ocurra, pues bueno, la gente, pues no, luego se celebraron mucho los goles, celebraban mucho el escudo, lo vivieron mucho y al final han sido campeones de liga y han ascendido. Yo creo que sería absolutamente tontos el decir que después de ascender renunciar a esa plaza. Me parecería vamos, una decisión hablaban de venta, Rafa, hablaban de sí, vender sí. la plaza. Yo también lo he oído y de hecho había viejos había rockeros algunos, por ahí, exacto. rockeros muy interesados en lo que no han conseguido en la pista, conseguirlo directamente pues comprando la plaza, ¿no? Bueno, o sea, no sé, yo eso ahora yo lo veo complicado. Yo creo que ahora hay una posibilidad, no sé, creo, eso habría que mirar los estatutos federativos, pero creo que ahora eso no se puede hacer, creo. Porque ahora sí que he visto alguna historia también en el femenino, que mantienen el nombre, que es ahora Levante Badalona, por ejemplo, en fútbol femenino, pero no veo que sea tan factible el cambiar una plaza y venderla a otro sitio si no eres de la misma comunidad. Eso he oído por ahí, entonces habría que leerse un poco más los estatutos federativos, pero no creo que sea tan fácil la venta de una plaza. No creo fíjate, que sea tan fácil. eso nos pasó a nosotras, a Intersala, cuando se fusiona con Sala 10, la plaza de Sala 10 estaba ahí y se perdió, no se rentabilizó económicamente, ni se vendió, no. Sí, directamente se perdió y Aragón se quedó con un representante menos. Es que al final hay un poco ahí, ya te digo, que no veo muy claro que el Betis vaya a desaparecer. Yo creo que es un globo sonda, a ver cómo caía entre la afición y entre tal, pero yo creo que además siendo campeón de la Copa del Rey hace 2 años sería, sería para asesinar y que se lo han ganado en la pista. Que es que, exacto, y que han sido los mejores, verdaderamente han sido los mejores en la segunda división, el mejor equipo. Que también te digo una cosa, en la primera división baja Guanapix Sala 10, pero si baja Burela, bajaría los 2 mismos equipos que han subido. Y Burela, que ya veremos a ver. Burela tiene dificultades económicas grandes para terminar esta temporada. Yo creo que para arrancar la siguiente no, pero para terminar esta temporada sí que tiene dificultades. Las chicas han ganado ahora la Copa de la Reina, sí, que ganaron al Torreblanca, y la verdad es que pues están pasando apuros económicos. Y salieron tapándose la publicidad. Sí. La verdad es que el Pescados Rubén, que era el patrocinador, pues bueno, pues se fue a pique y tal. Y entonces, pues bueno, pues se han encontrado con un equipo femenino en primera división y un equipo masculino en primera división, con la carga económica que es eso, y una localidad como Burela, que no estamos hablando de una localidad como Madrid o como Barcelona, que puedes obtener recursos más sencillo buscándolos, claro. Es más complicado encontrar esos recursos. Yo creo que al final, con el apoyo de las instituciones, lo van a mantener, pero no lo sé, no lo tengo tan claro. José, yo tengo muy claro que Pescados Burela, sobre todo el femenino, ha sido el grandísimo campeón. Dominador absoluto, no solamente en el Estado español, también en competición europea. O sea, una auténtica salvajada. Era el equipo por autonomía, ¿no? Del futsal femenino. Pero bueno, primera división, pocos partidos le quedan ya al Sala 10. La próxima semana contra quién. Bueno, pero la próxima semana no, esta semana contra quién. Esta semana contra Noya y en la última jornada contra el Valdepeñas. Y ya no queda nadie, ya no queda ninguna. Vamos, estamos en la jornada 29 y 30. Ya luego pasaríamos a los playoffs. La liga está por decidir todavía. Faltan estas 2 jornadas. El campeón de Europa, Palma Futsal, al que le damos la enhorabuena desde aquí. Que no ha ganado nunca la competición doméstica. No ha ganado ningún título nacional. Pero y lleva 3 veces campeón de Champions. Exacto. Antonio Vadillo, hay un amigo mío que dice que le llama Vadillotti, porque es como Ancelotti, pero en las Champions. Y bueno, pues ha ganado la tercera Champions, pues va liderando la tabla de primera división, empatado con el Fútbol Club Barcelona y con Peñíscola, que están a un punto.
para mí esos 3 se van a jugar el campeonato, el ser primeros en esta fase regular. Luego en cuarta posición se quedará Movistar Inter con 55 y ya luego están todos más ajustados por la quinta, sexta, séptima y octava posición, en que hasta Industrias, que es el noveno, puede entrar. Se jugarán esos 5 equipos, esos 4 puestos para playoff. Tenemos comentario, me dice Hadru. Dice Idescom, buenas noches. Para intentar volver a subir y conseguir el ascenso, viene mejor que baje Burela por sus problemas económicos a corto plazo. Sí, bueno, también, a ver, se supone que los que descienden son los que más boletos tienen para ascender, pero yo tengo mis serias dudas, ¿eh? Sí, porque es complicado. La segunda división es una competición muy complicada. Hay muchos rivales que la segunda vuelta dejan de aparecer porque tienen problemas económicos, se empiezan a quitar jugadores. La competición es muy complicada, la segunda división es muy complicada. Al igual que de los 2 equipos que descendieron en primera, puede ser que baje Guanapix a la 10 y Burela, en segunda división pasa lo mismo. Subieron la Nucía y Lugo Sala, por ejemplo, y descienden otra vez a segunda división B. Solamente ha funcionado San Pedro Pinatar, que se ha quedado en la segunda. La segunda es una competición muy difícil en la que cualquiera puede ganar a cualquiera, y es verdad, ahí tiene razón, que los que bajan pues tienen ese punch de haber bajado y de poder mantener un poco la plantilla para poder ser al año siguiente volver a ascender. Hablando de esa segunda división, teníamos al Entre Ríos Zaragoza, al Colo-Colo, que de nuevo se las veía y se las deseaba pues para volver a la senda de la victoria, y los de Alfonso pues que bueno, que siguen ahí. Pues al final volvieron a ganar, quiero decir, Entre Ríos Zaragoza volvió a ganar desde enero, que no ganaba. Es decir, estamos en mayo, pues han pasado todos estos meses en la cual esta sequía es lo que le ha perjudicado al equipo para no estar en el playoff. Hay muchas causas, lesiones, calendario, muchas cosas, sobre todo el tema de lesiones para mí ha sido clave. Y conseguía la victoria el otro día en la Nucía por 6-8. La verdad es que una victoria muy necesaria, por ahí irse con ese buen sabor de boca. Un partido loco, un partido con muchos goles. Al descanso se llegaba con empate a 2. Se ponía por delante de nuevo la Nucía, pero en los últimos minutos la verdad es que consiguió darle la vuelta el equipo de Alfonso Rodríguez. Paul Novo empataba a 6 jugando el portero en el minuto 37, y los 2 últimos goles pues de Marcos Forga y de Quique Liao, que ponían el 6-8 definitivo, la verdad con un festival de goles, porque fueron 3 goles de Sunta, 2 goles de Marcos Forga, 2 goles de Quique Liao y 1 de Paul Novo. Un festival de goles para el equipo de Alfonso Rodríguez. Vuelve de nuevo a la senda de la victoria, una senda muy, muy necesaria en una semana donde recibían esa doble buena noticia, y era que primero que el equipo de segunda división matemáticamente ya está fuera de todo peligro, y el equipo de segunda división B hacía los deberes y conseguía mantenerse en segunda división B. Por lo tanto, pues bueno, los 2 objetivos cumplidos, Rafa. Pues sí, la verdad es que yo creo que es un club que trabaja bien, que está trabajando en el futuro. Hay jugadores que yo les veo con mucho futuro y que ha sido ese puente entre segunda B y segunda lo que les ha hecho crecer. Hay jugadores como Coque Gallarre, que yo creo que es un jugador ya hecho para la segunda división, que el año que viene tiene que estar en el equipo en segunda división. Yo creo que por trabajo y por lo que ha hecho esta temporada. Gente como Quique Liao, aunque Quique Liao es de Guanapix a la 10, y eso ya dependerá de lo que él decida. Y gente como Iñaki Barea o Javier Abril, que siempre lo digo, que está en segunda B, que también tiene posibilidades. India, la portería, Armingol, Alex. Pues hay muchos jugadores. Víctor Pérez, que esta semana debutó, el chico de segunda división B, un jugador, la verdad es que muy habilidoso. Y la verdad es que esos chicos que están subiendo, la verdad es que son la cantera, y ese es el futuro de Entre Ríos Zaragoza. Ese es el objetivo, el tener jugadores que puedan tenerlos desde la cantera para el equipo de arriba. Sí, nos tendremos que centrar ya en los próximos programas en ver qué plantillas nos vamos a encontrar con trasvases de jugadores, eso está claro, con gente que está cedida y que se supone que retornarán a la casa madre, como el caso de Oscar Andreu, Quique Liao. Quique, exacto. Hay jugadores pues que bueno, ahí Sala 10 estuvo, yo creo que estuvo vivo y aparte generoso, ¿no? Diciendo, oye, pues yo te dejo a estos
que crezcan, que se fogueen en segunda. Y de hecho, bueno, Quique incluso ha estado jugando en el segunda B también, ayudando, ¿no? A mantener la plaza. Eso es lo mejor que tiene eso. Como bien dices, lo mejor que tiene es que estos chicos les ha servido para coger minutos en una competición que al final pasar de los novillos a los toros es muy complicado. Faltas de juvenil, que son novillos, que son de tu edad, a gente que te puedes encontrar una persona de 35 años cuando contra un chico de 18, contra la experiencia que tiene un jugador de 35 años. Entonces, les ha servido para foguearse contra rivales duros, Tafalla, Ochartabe, conjuntos duros. Picasen, exacto, Pinseque, que la verdad es que los rivales aragoneses también son muy duros en los derbis, y eso les ha servido para hacerse como jugadores y la segunda división, e ir haciéndose en la segunda división, que yo creo que es importante. Sobre todo la cantera es clave para el Colo, para tener esa plantilla, que le sumen esos 2, 3, 4 jugadores que le tienen que poner el punto de calidad, que tiene que ser cantera, y la calidad que venga después. Esta semana juegan en casa, lo hacen, pues está intercalado entre los dos partidos femeninos, porque van a jugar en Pabellón de la Granja. Es horario unificado. El problema es que el tema es que es horario unificado. La última jornada es la jornada 30 y se decide el playoff. Betis ya está clasificado y el ascenso es directo. Luego está Alcira, que tiene 59 puntos, que seguro que es segundo. Luego hay 4 equipos para 3 puestos. Está Oparrulo con 47, Elegido con 47, Málaga, que es el rival de Entre Ríos Zaragoza esta semana aquí en La Granja, y Levante, que tiene 46. De ahí, de esos 4 equipos, 3 pasarán al playoff. Y bueno, pues Alcira juega contra Elegido, por ejemplo. O sea, Alcira puede casi elegir el rival. Y Levante juega contra Oparrulo. Quiero decir, al final está todo ahí para competir entre ellos. Y Entre Ríos también puede ser decisivo, sacando al Málaga de la zona de play. Pues Entre Ríos, que jugará contra el Málaga a las 6 de la tarde en la Catedral, en La Granja, también con las cámaras de Aragón Deporte. Podréis verlo también si no acudís al campo. Y finalizamos lo que sería esa primera y segunda división. Te voy a pedir que te quedes porque el amigo Carlicos lo han debido de secuestrar. Sí, que está. No te preocupes, que hablo yo de la Copa de la Reina, que es lo único que... Se lo han llevado. Bueno, ha habido Copa de la Reina, una Copa de la Reina con presencia aragonesa, tanto en el arbitraje como también en la pista. En el caso de Burela, pues hombre, nos habría gustado que hubiera podido participar nuestra aragonesa. Por desgracia, sigue convaleciente, ¿no? Sigue convaleciente de esa lesión. Sí. Esperemos que puedan llegar las dos, tanto María como ella, a poder jugar con la selección después de tanto que hemos peleado porque haya un mundial. Pues ese cupo, ¿no? Ese cupo aragonés que siempre ha tenido la Roja y que tantos éxitos le ha dado al combinado nacional. Pues sí, María yo creo que está en breves, quiero decir, hay un temita ahí y tal médico, pero yo creo que se va a arreglar pronto. Y bueno, Irene pues está en su recuperación. La verdad que son 2 jugadoras de mucha calidad y que yo estoy convencido de que van a ir al Mundial. En esta Copa de la Reina, la final la jugaban Burela y Torreblanca. Para mí creo que son los 2 equipos más punteros que hay con el Futsi, que no estaba en esta Copa de la Reina. No estaba, porque es Copa de la Reina, no es Copa de España, que está la Copa de España en masculino sí que están los 8 primeros, pero aquí la Copa de la Reina son las eliminatorias y Futsi había sido eliminado. Y la victoria en la final de Burela fue por 2-3 en un partido en el que remontó una gran Antía Pérez. La verdad es que estuvo fantástica. Y bueno, que al final Burela, pues creo que es la séptima, ahí tengo una duda, creo que es la 7ª Copa del equipo gallego y bueno, pues un histórico que la verdad es que recupera el título de Copa. Mucho conjunto gallego, tuvimos en esta Copa de la Reina. Pues sí, llegaba en las semifinales había, de los 4 rivales, de los 4 equipos, había 3 gallegos. O sea que la verdad es que estaba Pollo, que jugó la final, luego estaba... No me quiero equivocar, entonces como no me quiero equivocar, quiero decirlo bien. La semifinal... exacto, la semifinal... espera, hacerlo bien, que si no me equivocaré.
y prefiero no equivocarme. De hecho, Las semifinales. Sufrió muchísimo las de Melilla Sí. para clasificarse. Exacto, fue contra el Castro de nuestra amiga Laura Boix. De Laura Boix. Exacto, en la final, que se clasificó, que también es un equipo gallego. El partido se llegaba con empate a 2 y bueno, en lanzamientos de penalti se clasificó Torreblanca. En la otra semifinal vencía a Burela por 2-1 al Pollo Pescamar y pues la final la que esperada, que era de Torreblanca y Burela. Y bueno, pues la verdad es que mucho rival, mucho equipo gallego y el equipo de casa, el Roldán, que fue eliminado en la primera eliminatoria de cuartos de final. Sí. Tenemos comentario, me dice Jandro. Dice Sergio Alos, esperando a nuestro Jaime Vilaró para que nos cuente cómo se presentan los campeonatos de la infantil a nuestros halcones. Ya llegará, todo llegará, Sergio, todo llegará. Sergio, que es un crack, está esperándolo, sí. Ahora toca el femenino. Ahora toca la segunda B ya directamente. Buen partido de Laura Boix. Sí. Muy buena competición. La verdad es que siempre es un placer ver a la de Maella, ¿no? En la pista y volviendo a esa primera división tras su paso por César Augusta. Sí que tenemos que decir que hay encuentros esta semana. Entre Ríos recibe al Ripollet a las 4 menos 20 de la tarde en el pabellón de la Granja, en la Catedral. Y a las 8 de la tarde jugará César Augusta contra Chantrea. Mientras que el Intersala 10, el Guarapís Aldelis, visita, si no me falla la memoria, creo que van a Tierras Navarras. Creo. Exacto. Sí. Ahora en la pista Aldelis, Entre Ríos visita la pista del Ripollet, lo que estabas comentando, y Entre Ríos visita del FEME Castellón a las 4 de la tarde, una visita para preparar bien el playoff, que el equipo de Nano Modrego, la verdad es que está haciendo una temporada fantástica y tenemos esperanzas de tener ese equipo en primera división el año que viene. Bueno, pues finalizado tema del futsal femenino. Nos falta todavía conocer quién será el rival de Avenida Alagón, que seguimos allí. Sí. Esperando. Yo creo que serán breves, Yo creo que serán breves. Siempre suele tardar un poquito este tema por algunas comunidades. Se habla de Urbina. Yo creo que puede ser ese rival. Si no es, sería el Cucuyagas, que podía ser el año pasado, creo que fue el que enfrentó a Entre Ríos Zaragoza. Creo que será uno de esos. No lo tengo claro, entonces no quiero meter. Prefiero a Cucuyaga, antes que a. Pues sí, la verdad es que el año pasado Entre Ríos fue muy superior en esa eliminatoria. Y esperar que la Avenida Alagón ascienda a la segunda división y tener 4 equipos aragoneses en la segunda, mínimo. Que no estaría nada ojalá mal. el Guanapix Aldelis subiera a primera división, pues sería fantástico. Bueno, vamos a soñar, que eso soñar es de balde. Soñar es gratis. Ahora vamos a la segunda B. Rafa, luego nos vemos al final del programa. Vamos con la segunda B, con División de Honor Juvenil. Alex Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Ha finalizado la segunda división B y de una manera, ostras, trágica, agridulce. Vamos a dejar en agridulce. Así es, porque al igual que la semana pasada dábamos la noticia, ¿no?, de que finalizaba con todos los equipos de Aragón salvados, logrando esa permanencia, tanto Quinto, que debutaba en esta competición después de años sin pisarla, y Entre Ríos, que pasó por un gran momento y consiguió por un mal momento y consiguió salvar la situación. Pasábamos a la parte de arriba, donde Tauste no conseguía alcanzar los puestos de arriba, se quedaba un poco en medio y consiguiendo esa sexta plaza en la última jornada. Sexta plaza que yo creo que es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado. Creo que nos tenemos que olvidar de lo que ocurrió el año pasado. Era un equipo recién ascendido y se consiguió ganar la liga, algo que muy pocas veces se ve en esta competición. Ha hecho una gran temporada, ha competido contra los mejores. Tienen que estar con la cabeza alta de la temporada que han realizado. Sí, lo que pasa es que, claro, pusieron el listón tan sumamente alto, las expectativas eran tan altas que parece como que todo lo que hayan hecho esta temporada pues sea de menos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Alex. Al contrario, hay que ponerlo en valor, porque esta temporada es la temporada real, ¿no? Lo que tenían que haber hecho el año pasado, que desde luego fue una pasada. Vamos con la tabla de esos resultados.
Resultados, la verdad, que también curiosos, ¿no? Pues tenemos ese 3-3 de Vulcanizados con Picasso, el 5-5 de San Juan con el Álamo, la Auguro que vencía, y en el derbi aragonés, Quinto que le echó la garra por encima a Conte-Brotauste, hablando de los teustanos. Así es, pues Quinto acababa la temporada por lo alto, una gran temporada de debut, una temporada de la que también tienen que estar muy orgullosos, con la cabeza muy arriba de lo que han conseguido. Ya no solo es la permanencia, es la sensación que han dado, ¿no?, de poder competir a cualquier equipo de esta categoría, que se han adaptado muy rápido, y la verdad es que desde aquí felicitarles, ¿no?, al pueblo de Quinto, la afición que tienen, y al Sala Quinto por la gran temporada. Entre Ríos, que empataba con Ciervana a 4. Así es. Ninguno de los dos equipos se jugaba nada, eran dos equipos ya salvados, que habían hecho ya los deberes a lo largo de la temporada. Y pensé que decimos lo de agridulce y tragicomédico, porque pensé que no se ha clasificado para el playoff por un puñetero gol. Así es, al final en la clasificación es un punto, pero si tú llegas a meter el séptimo, el 6-7 ante Orchatabe, donde tuviste que remar fuerte, y no bajaste la cabeza en ningún momento, el resultado estaba en contra, con portero o jugador conseguías empatar el partido, las tenías para ponerte por delante, pero la pelota no entraba. Yo creo que incluso a lo mejor los nervios y las ganas de querer meter ese último gol en los últimos minutos empeoraron el juego de Pinseque. Desde aquí decirles, ¿no?, que aunque sí que es cierto, es un resultado que podría haber sido mejor porque ha habido baches en la temporada que igual se podrían haber salvado, tienen que estar orgullosos. Desde aquí les felicitamos, como a todos los equipos que han hecho una gran temporada, han competido hasta el final y han puesto en peligro la plaza de equipos muy fuertes, como a un Auguro, que se le ganó aquí en casa, a un Vulcanizados al que se le empató cuando ya era líder. Gran equipo el que ha formado Dani Salanueva, y gran equipo el que ha conformado esta segunda B Pinseque. Pinseque, yo creo que todos los protagonistas que hemos tenido a lo largo de esta temporada siempre han sido muy claros, incluso hasta cuando estaban alejados, muy alejados de las plazas de playoff, todos te decían que iban a estar ahí, ¿no? Y fíjate, lo que a veces el futsal es un poco injusto, ¿no? Y por ese gol, ¿no?, por un puñetero gol, se han quedado fuera. Yo creo que la temporada que viene va a venir todavía más fuerte. Veremos a ver quién de los nuestros ocupará nueva plaza en esta segunda división B. De momento hemos conseguido mantener a los 4, que ha sido un pleno, y eso es muy meritorio, ¿no?, para nuestro futsal, para el futsal aragonés. Pero luego con Alex Les seguiremos analizando, ¿no?, quién va a ocupar esa plaza de los descendidos, ¿no? Porque Cadrete, si no me equivoco, está luchando por subir, creo que le queda muy poco. Entre Cadrete y Zafán tiene que viajar también. Vamos a ver, ¿no?, este final de temporada en la tercera división, y si nos pueden dar alguna sorpresa y conseguir meter a algún equipo aragonés, que desde luego sería una buena noticia. Vamos a ver la zona baja, a ver si nos lo puede poner Jandrico. Sí, pues Entre Ríos se salvaba, ya decíamos hace varias jornadas, y descendían el Albelda como el cuarto en discordia. Villadequel, Aurrera de Vitoria y Casturdiales eran los 4 que descienden de categoría esta temporada, y habrá que ver cómo les va también en tercera. Serán equipos candidatos, ¿no?, a subir la temporada que viene. Villadequel normalmente suele ser un equipo ascensor, habitualmente. Sí. Pero bueno, de Castro sí que es algo cuando menos sorprendente el que haya perdido la categoría. Pues nos quedamos ya sin segunda división B y ya entramos en la división de honor juvenil, que a diferencia de lo que parece que va a ocurrir en el fútbol, y es que van a desaparecer los grupos de división de honor juvenil y van a crear como una especie como de superliga, 2 grupos, un grupo norte y un grupo sur, y el resto pues serán de división de honor juvenil, pero un escalón más abajo. De momento a nuestro futsal no nos lo toca, nos sigue todo igual. Así es, salvo noticia, los grupos se seguirán manteniendo, los 8 grupos, y con ascenso y descenso, por lo menos en el grupo que conforman los mayores equipos de Aragón, 3 descensos y 2 ascensos de Aragón y 1 de Navarra, y si no me equivoco. Pues si te parece, vamos con
los resultados de esta jornada donde hubo tremendas goleadas, ¿eh? Así es, para los equipos de abajo que están necesitados de puntos porque están con un triple empate a puntos, Utebo, Patatas Gómez y Lepanto, pues les tocan jornadas complicadas. Va a ser complicado que los 3 equipos rasquen puntos, aún así van a tener opciones porque hay algún partido que se cuela por medio que puede ser interesante, pero lo que tú dices, Brosala no desaprovechaba la ocasión, quiere seguir en la lucha por la tercera plaza y derrotaba por 3-12 a Utebo en su casa. Boca Ijar, que recibía un gran Rivera en Navarra, que acaba la temporada muy bien, ha dado guerra a nuestros equipos y le metía 8, la facilidad, ¿no?, que tiene Boca Ijar de golear, lo hemos visto en este final de temporada, el máximo goleador a nivel nacional que es David Bernat, que lo tuvimos aquí, y de momento parece que puede seguir aguantando esa plaza de máximo goleador en todos los grupos de España. Casi nada. Bueno, Entre Ríos también, que le endosó un 10-1 al DKV Seguros, al Cañiz. Patatas Gómez, que no conseguía vencer a Coras. Eso que se adelantó en la primera parte, tuvo los 3 puntos en la mano. Sí que es cierto que quedaba mucho partido y que Coras es un gran equipo que consiguió sacar los 3 puntos adelante. Pirineos en ese duelo de coles de curas que digo yo, contra Compañía de María, victoria muy abultada, muy abultada. Y la Almozara, ese equipo en el cuarto en discordia que digo yo, que no podía con San Juan. Así es, ya nos lo comentaban muchos entrenadores, ¿no?, que la pista de San Juan es muy complicada. La Almozara, que tiene la salvación hecha ya desde hace varias jornadas, viajaba sin complejos, aunque no conseguía la victoria en tierras navarras. Y como tú dices, en esa zona baja, Lepanto, que perdía con la Cigüeña, y Gran Vía, Avenida, 0-8 contra el Guanapís. Vamos, un rodillo, un absoluto rodillo. Es lo que tiene un equipo como el de Adrián Ortego, muy bien formado, y que tanto él como el de Entre Ríos, Zaragoza, y lo estamos viendo, los 2 primeros clasificados, serán los encargados de representar a Aragón en esos octavos de final antes de la fase final del Campeonato de España, que también iremos contando cómo van, iremos contando el viaje que tiene que hacer cada uno si reciben. Quedan jornadas aún por terminar en esta división de honor juvenil, quedan 3 jornadas. El descenso se está vendiendo muy caro y habrá que ver qué 3 equipos son los que bajan de categoría. Fíjate la brecha que hay entre primero y segundo con el resto, ¿eh? Así es, al final son 2 equipos que no han cometido errores durante la temporada, que al final Guanapix ha sido el equipo que ha derrotado a Entre Ríos en 2 ocasiones, y 2 equipos que tenían muy claro lo que tenían que hacer esta temporada, que venían a jugar sin complejos y que así lo han demostrado, 2 plantillas muy fuertes que darán la cara a nivel nacional. Bueno, pues ahí tenemos a nuestros equipos en la zona baja, como bien dice Alex, tenemos a Lepanto, Utebo, Compañía de María, que yo creo que ya está descendido, pero sí entre Patatas Gómez, Lepanto y Utebo, junto con DKV Seguros Alcañiz, que están ahí, ¿no? Esos son los 4 en discordia. Así es, al final Alcañiz parte con esos 4 puntos de ventaja, quedan 3 jornadas, 9 puntos por disputar. Si alguno de los 3 equipos que están empatados a puntos o 2 consiguen enganchar una buena racha final con resultados ante equipos incluso algo inesperados, podrían meter en un problema grave a Alcañiz, que está ahí en la cuerda floja. Bueno, pues entre esos 4 se tienen que decidir las otras 2 plazas de descenso. Con lo cual, la pena que serán aragoneses los 3 equipos que desciendan de nuestro grupo. Pero es lo que tenemos. Por probabilidad. Tenemos protagonista, ¿no, Alex? Así es, nos visita Jaime de los Halcones, que van a visitar este fin de semana el pabellón de Andorra Teruel para disputar nada más ni nada menos de 2 campeonatos de Aragón. ¿Cómo habéis vivido esta temporada? Cuéntanos un poco también un resumen de cómo es una temporada en Huesca, que a lo mejor es desconocido para muchos de nosotros, me incluyo. ¿Cómo se formula? ¿Cómo se prepara? Cuéntanos un poco, Jaime. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, como ya sabe sobre todo Rafa, que hemos hablado a lo largo de este año, aquí en Huesca el futsal está muy dejado de la mano y estamos intentando, pues eso, llegar un poquito a asomar la cabeza con equipos tan
tan potentes como los que nos vamos a encontrar este fin de semana. La preparación no es la mejor, lo sabemos. Hemos competido en Lérida, en una liga escolar de Lérida. Y bueno, hemos hecho todo lo posible en cuanto a entrenamientos, pero a nivel de competición nos va a costar el ritmo que seguramente nos va a imponer Sala 10, va a ser muy difícil, pero en cuanto a ilusión, no nos van a ganar. ¿Cómo es posible que no tengáis liga en vuestra zona? Yo creo que las Porque por localidades, Monzón, Sí. Binefar, Fraga. Tenemos liga comarcal hasta categoría Alevín, pero a partir de infantil no hay manera de sacar liga. Nosotros sí es verdad que hasta hace poquito no hemos conseguido tener equipo infantil. Este año ya tenemos equipo cadete y el año que viene queremos sacar el equipo juvenil, pero sí que es verdad que en la comarca los niños cuando llegan a según qué edades prefieren dar el salto al fútbol 11, pero precisamente porque no hay una competición de calidad, que es lo que exigimos, que Federación o Juegos Escolares hagan un poquito de fuerza y le den impulso a este deporte que es tan bonito y nos tiene locos aquí en Monzón. Me han contado que tú eres el pilar, si no el pilar más importante de los halcones. Cuéntanos un poco cómo surgió los halcones, en qué momento te lanzaste a esta aventura como presidente, por lo que me han dicho. Sí, bueno, presidente, entrenador, utillero, De todo, utillero. Hacemos de todo. Es un club pequeñito y a todos nos toca remar. Entonces estamos para lo que haga falta. Y el club nace hace unos 7, 8 años como una extraescolar. Me llamaron de Lampa de un cole, que sabían que me molaba mucho el fútbol sala, el fútbol y mi vocación maestro, educador, formador. Bueno, pues me llamaron, empezamos con un grupito, creo que eran 8 o 9 niños haciendo, pues eso, una extraescolar. Y poquito a poco, pues se nos fue metiendo el gusanillo, empezamos a buscar competiciones, nos apuntamos a juegos escolares y la verdad que ha crecido como la espuma, porque cuando las cosas se hacen con ilusión y con cariño, pues tienden a crecer. Y aquí estamos en una final de Aragón por tercer año consecutivo y con unas categorías, yo creo que ya a un nivel bastante más exigente. Y a ver cómo se nos da este fin de semana. ¿Qué le reclamarías a la Federación Aragonesa de Fútbol para hacer crecer el futsal en una zona que yo sigo diciendo que me dejas alucinado? Sí. O sea, yo estoy alucinado de que en una zona donde se concentra bastante población, a ver, todos sabemos cómo es este país, ¿no? Cómo es Aragón y cómo se reparte la gente, ¿no? Que Zaragoza es lo devora todo. Pero no me entra a mí en la mollera, yo debo ser así de canelo, no me entra en la mollera que en una ciudad como Binefar, como Monzón, como Balbastro, como Fraga, no haya críos suficientes como para decir, oye, hay equipo. Sí, hay equipo para conformar una liga, como tú dices, de calidad, como pasa en Teruel. En Teruel hay liga de calidad. Pues no sé, yo creo que es cuestión de fomentarlo, de dar charlas, de ir a instituciones, a colegios, no sé, por las comarcas y enseñar lo que es el fútbol sala, porque al final es un deporte muy bonito, sobre todo para los niños. Yo lo digo, es que al final el fútbol a mí me encanta, siempre lo he practicado, pero una vez que estás dentro del fútbol sala ves cómo disfrutan los niños, participan mucho más del juego, es un deporte mucho más técnico, más alegre, más vistoso. Yo estoy deseando traer partidos de calidad Monzón para dar a conocer este deporte, porque ya te digo, aquí es que en Huesca estamos muy perdidos. Al lado tenemos Lérida, que es otro mundo, que bueno, vosotros sabréis el nivel que hay allí. No tiene nada que ver, y nosotros estamos en tierra de nadie, y yo creo que es eso, que Federación o Diputación haga un poquito de fuerza en cuanto a dar a conocer el deporte, dar, no sé, un poco de ayudas o no lo sé, no sé cuál es la solución, pero sí que la pedimos desde aquí, que el año que viene nos gustaría mucho tener una liga provincial, competir aquí en nuestra tierra, no tener que ir a Lérida. Y si no es así, pues intentaremos hacer lo posible por ir a competir a Zaragoza, meternos allí en la Liga Federada de Zaragoza. Lo que no podemos yo te lanzo una idea. Yo te voy a lanzar una idea. No es, igual dices, hostia, este tío está loco. Quizás para fomentarlo un 24 horas.
Está en el aire, lo tengo Te en lo la digo cabeza. porque pensé que tiene sus 24 horas, Egea, Bujaraloz. En su día estuvo. Lo que pasa que eso es mucha preparación y tenemos 1000 frentes abiertos, pero no sería una mala idea, la verdad que no sería mala idea. Porque eso da visibilidad, hace que haya equipos, que la gente se mueva también para conformar equipos. Bueno, es una forma, yo creo que quizás sea la más rápida y la que tú puedes manejar sin necesidad de, si echaba una mano a la federación, cojonudo, ¿no? Pero, sí, pero yo sabemos creo cómo funciona esto. que tenemos que ir más a la base, más a los niños. Al final un 24 horas... Sí, yo te hablo de que sea de niños, como por 24 horas de ejemplo niños. tienes en Cuarte se celebran las 24 horas en Navidades y es de base, es de niños. Pues no es mala idea y quizás te la compre. Pues yo te la cedo, vamos, con mucho gusto. ¿Hay comentario? Dice Manogua Rubén, ojalá se enteren del trabajazo que se está haciendo en Monzón. Pues para eso estamos, para darle altavoz. Gracias. A ver. La verdad que es lo que te digo, es un trabajo con mucha ilusión y que esperamos que tenga recompensa. A ver, que lo está teniendo a nivel de resultados, que para nosotros, siempre lo digo, los resultados son lo de menos, ayudan a seguir creciendo y a que el deporte se vea con más ilusión, a ganar más deportistas, a que las familias te vean como algo serio, no simplemente una extraescolar. Y sobre todo visibilidad, tenemos muy poca visibilidad en los medios. Entonces, mil gracias a vosotros por esta entrevista, porque también ayuda a que los medios estén un poquito encima. Yo, Jaime, preguntarte, ¿cuántos equipos tenéis allí en los Halcones en Monzón? Pues este año tenemos 10 equipos, somos 150 niños. ¿Y habéis conseguido extraescolar, a 3 equipos? Saliendo de una extraescolar, es que tiene un mérito de la hostia. Tiene mucho mérito. Y 3 equipos en campeonatos de Aragón, ¿no? Si no lo digo mal, Alevín, Infantil y Cadete. Así es. Los 3 en campeonato de Aragón, el Alevín dio la talla y estoy seguro de que el Cadete y el Infantil lo harán también este fin de semana. Tienen rivales, ¿no? Como es a la 10 en ambas categorías muy complicados, pero lo importante es darle visibilidad al deporte, es darle visibilidad al fútbol sala en Huesca, que es muy necesario. Y cuéntanos un poco también, ¿crees que esto de ir clasificándose, de optar a la plaza de Huesca en los campeonatos de Aragón, es posible que sea un paso grande en esto que estamos buscando? No he entendido bien la pregunta, ¿me puedes repetir? Sí, que en los campeonatos de Aragón, la plaza de Huesca últimamente se estaba dejando para Zaragoza también. ¿Crees que esto de meter a equipos oscenses en las fases finales es un gran paso hacia adelante? Pues un paso fundamental, porque al final Aragón somos todos, somos 3 provincias y las 3 tenemos el mismo derecho a participar. Pero también yo digo, al final en Zaragoza se lo ganan más, tienen una competición más exigente y es normal que haya más equipos. Pero es una manera de empezar a dar a conocer el deporte en una provincia como Huesca, que es tan grande, que puede aportar tantos grandes jugadores a las selecciones de Aragón, y creo que entre todos haremos que el futsal en Aragón sea más potente. Yo creo que es necesario, la plaza de Huesca no se puede ceder, tiene que ir un equipo alto aragonés sí o sí, y se ponga la gente como se ponga. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, ¿no? A ver, aquí en Aragón somos todos. Te lo dice un monegrino. Sí, yo creo que es fundamental que las 3 provincias se vean representadas en una final. Es fundamental. Incluso lanzaré que las semifinales sean aleatorias, que no siempre sea Zaragoza-Huesca y Zaragoza-Teruel. Sería un aliciente. Yo creo que ahí Rafa te puede echar un cable. Pues creo que también la federación en eso se está trabajando ya mucho y bien en que, por ejemplo, pues las sedes sean aleatorias. Venimos de jugar en Canfrán este fin de semana pasado y yo creo que hay que llevar, también es una forma, ¿no?, de dar visibilidad a nuestro deporte, el ir, pues eso, llevándolo por todas las comarcas, por todas las redondadas, ¿no?, del país y que, bueno, y que se sientan representados, ¿no?, los chicos y las chicas también. Porque si lo tenéis jodido vosotros, ¿femenino tenéis vosotros, Jaime, o no? No hay manera, estamos en ello. Empezamos con un grupito bastante numeroso de niñas, pero se trasladaron al fútbol. Aún tenemos alguna irreductible, Sarita, que le mando desde aquí un abrazo, que lleva desde pequeñita con nosotros. Ya están benjamines. Y sí que este año se han apuntado 2 chicas más, alevines, que el año que viene pasan a infantil.
Y desde aquí un llamamiento que todas las chicas de Monzón que quieran practicar el futsal serán bienvenidas y ojalá el año que viene podamos sacar femenino. Siempre lo intentamos. A ver si este es el año y podemos estar ahí. Yo ya preguntarte la última. ¿Cómo ves a tu club, a los Halcones, en un futuro? ¿Cómo ves la competición en Huesca en un futuro? ¿Crees que esto se puede cambiar? La primera cuestión, ¿cómo veo a mi club en un futuro? Yo espero que en unos 4 o 5 años llegar a tener el senior de Halcones, es nuestro sueño, con chicos que hayan crecido con nosotros. Siempre lo decimos, queremos un club de Monzón para chicos formados en Monzón. Competir hasta donde se pueda con ellos, pero con chicos de Monzón. Vamos, eso es increíble, vamos, seguro 100% que será así. Y competir en Huesca, yo creo que estamos haciendo una gran labor en Monzón, también en Binefar, con el futsal Binefar. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Ya tienen equipo senior, tienen equipo juvenil, tienen equipos femeninos. Binacea hace un grandísimo trabajo con una población tan pequeña como es, siempre también en fases finales de Aragón. Y yo creo que llegará el día en el que Huesca haya una competición como Dios manda. Pues remanemos todos juntos, Jaime, para que eso se consiga. Y ya sabes que este altavoz de esta puerta la tienes abierta siempre. Vosotros y tus Halcones. Se agradece muchísimo esta llamada y esta pequeña puerta al futsal aragonés, porque para nosotros es un ventanal, ¿no? Y el que nos haya llamado, la verdad que es súper ilusionados, súper agradecidos. Y lo que digo, vamos a ir este fin de semana a tope de energía, a tope de ilusión. Sabemos a lo que nos enfrentamos, nos hemos preparado para ello e intentaremos dar una pequeña sorpresa, no, sería una gran sorpresa, pero lo vamos a intentar con todas las armas. Pues ahí estaremos, analizándolo la semana que viene. Un abrazo, Jaime. Un abrazo, muchísimas gracias. Que vaya bueno. Bueno, Alex, pues finalizamos y la semana que viene más y mejor, ya con la división del juvenil. Y los chismorreos que pueda haber en la segunda división B, que ya empezará. Así es. Un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Y de Alex a Alex. Alex Les, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. A ti te queda todavía liga, ¿no? Sí. Bueno, en tercera quedan 2 jornadas y en las autonómicas una decidida ya, pero queda una jornada y el resto está por terminar. En la de aquí, Zaragoza, todavía quedan 3 jornadas y sobre todo en el grupo 3, que aunque queden poquitas, hasta el final no se va a saber nada. Sigue emocionante. Sí. Pues si te parece, vamos con esa tercera división. ¿Ya sigue el lío, sigue la lucha o no? Pues mira, en la parte de arriba comenzábamos la semana pudiendo tener un campeón. Jugaba Zafán además en una pista muy complicada que es la de Calatayud. Si Zafán no ganaba y Cadrete sí que lo hacía, Cadrete era ya matemáticamente equipo de segunda B. Y además Cadrete jugaba después, con lo cual salía a calentar sabiendo lo que había pasado en ese partido, pero finalmente el partido se decidió por un pequeño detalle en el que Zafán consiguió esa victoria por 0-1. Partido pues con un gol en los 40 minutos. Los dos estaban jugando mucho, Calatayud también necesitaba meterse otra vez ahí arriba por ese segundo puesto. Y teníamos a un Zafán que estaba al acecho, después de su última derrota tenía Pirineos al acecho. Pero sabió sacar ese partido. Como vemos, Ainzón venció 4-2 a Andorra. Boca Ijar daba un poco la sorpresa porque vencía a Coras. Sí que es verdad que son 2 equipos que al final Ijar ya está salvado y Coras ya no se está jugando nada. Y al final en Ijar es complicado, pero se llevó el partido Ijar ante Coras. En uno de los partidos bastante bonitos de ver se lo llevaba Borja Sistres frente a Paniza. En el duelo de abajo, porque se iba a decir prácticamente todo si vencía al Monacid, se enfrentaban Ebrosala al Monacid, un partido en el que Ebrosala vence 6-3 a Almonacid, ha puesto patas arriba a la zona baja. Es verdad que Almonacid está con un partido menos, pero ya ahora mismo el que tiene la presión de salvarse es Almonacid porque está en descenso. Pero encima esta victoria de Ebrosala vuelve a meter en un lío a Caspe, que se ha puesto a nada también del descenso.
Este partido en concreto empezó ganando 0-2 al Monacid, siendo visitante, pero conseguía darle la vuelta bastante rápido y se llegaba al descanso con un 3-3. Y ya toda la segunda parte fue un dominio de Ebro Sala, que consiguió marcar 3 goles y llevarse el partido por 6-3. Luego Peña La Murga Gelsa, partido que se disputará el 17 de mayo. Caspe, que jugaba en casa frente a Cadrete, vencía, por supuesto, el líder de la categoría, vencía a Cadrete 2-4, aún sin poder dar el alerón, pero lo podrá dar este fin de semana en casa, además, y contra Pirineos, que se está jugando ese segundo puesto, pero este fin de semana ya comentamos que la semana pasada Utebo había hecho de juez con Zafán, les había hecho un favor a Cadrete y también a Pirineos porque se metían en la parte de arriba para pelear ese segundo puesto, pero Pirineos no ha sido capaz de sacar más que un empate en casa frente a Utebo. Utebo dijimos que podía ser juez y así lo está haciendo. Un partido en el que Utebo no está jugando nada y sorprendentemente o no, en las últimas 2 jornadas ha dado la campanada a los 2 de arriba. Un partido en el que además los 4 goles los mete Utebo porque se mete un gol en propia Utebo, consigue empatar el partido, se vuelven a marcar un gol en propia y a falta de 2 minutos sentencia el partido Utebo y esa sentencia empata el partido Utebo y la lía un poco en esa parte de arriba haciendo de juez, como comentábamos. Entonces, ese marcador hace que Cadrete esté con 66 puntos líder, Zafán con 61 segundo y Pirineos, como vemos, con 56. Claro, esa victoria de Zafán frente a Calatayud aleja a Calatayud, pero ese juez de Utebo ha hecho que Pirineos no pueda seguir o tenga más complicado a falta de 2 jornadas ese segundo puesto, porque además este fin de semana juega en la pista de Cadrete. Cadrete quiere subir y Cadrete lo tiene todo para subir en casa. Va a ser el partido de la jornada este 10 de mayo a las 8 menos cuarto, buen horario, la verdad, para poder ir a verlo. Y luego Calatayud, que juega contra Utebo, a ver si Utebo va a seguir sin jugándose nada, ganando esos partidos o no. Y en la parte de abajo pues tenemos salvando ahora mismo la categoría de Brosala con 26, justo debajo en descenso al Monacid con 25, pero sí que se verá que un partido menos, y Caspe está con 27, a dos puntos de ese descenso, y en estas 2 jornadas que quedan se van a dar de palos para no bajar a Autonómica. Es una liga que al final es muy complicado ascender si desciendes. Bueno, pues sí que tenemos que, bueno, por mi parte, tengo que hacer mención al partido entre Borja y Paniza, la expulsión de Willy, de su entrenador, sin entrar en polémicas, pero la verdad es que es una pena porque ya ha anunciado que abandona los banquillos y ya os digo, sin querer entrar en polémicas, porque ya sabéis que luego si no, con el tema de los árbitros, a mí me acusan de que me meto mucho con ellos. Entonces, no me voy a meter en ese fregado, pero sí que desde aquí pues darle muchos ánimos al bueno de Willy, que afrontaba este nuevo reto y bueno, pues por desgracia pues no lo vamos a... Eso dice él, que no lo volveremos a ver en las pistas. Yo espero que sí. Sí, que lo podamos volver a disfrutar. Creo que tenemos protagonistas, a ver si Alejandro... Lo tenemos de Autonómica, lo tendremos en la fase, en la zona autonómica, pero oye, como es un recién ascendido se pueden meter ahora, si están los dos, como es un... No sé, porque ascendido... Rafa nos dice por el grupo que se metan los protagonistas. Pues no hombre, como el año que viene está en la fase en la parte de tercera, pueden meterse ya si quieren. Pues los metemos ya, si te parece. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿y estos muchachos qué grupo han ascendido? Pues el logo, pues el escudo ya me lo imagino, pero bueno. Sí, en el grupo 2. Daroca, que es nuevo equipo de tercera división. Y haciendo unos números extraordinarios, ¿no? Así es. Aquí tenemos al artífice de todo, al entrenador. Ahí lo tenéis. Pues ya te ha pasado esto que viene a entrenar los tienes que te pasan ya el balón al pie. Cuéntanos, Miguel.
En el campo no hacen tanto caso. No, que sí, que es broma. Que nada, la verdad que sí que ha salido un año espectacular. Ya lo hablamos la otra vez, que no era el objetivo, estábamos ahí, pero bueno, que haber quedado segundo o tercero también habría sido un gran año. Pero es verdad que yo creo que al verte ahí también sigues trabajando muy bien, la gente es súper comprometida, exagerado. Y bueno, ha ido pasando la liga, nos hemos visto ahí arriba, hemos visto que éramos capaces de competir contra cualquiera. Solo hemos perdido un partido que yo creo que son unos números buenos, como tú has dicho. Y sobre todo las últimas jornadas, pues ya sí que hemos ido cambiando un poco de discurso. Ya sí que empezaba a ser el objetivo. Y a nosotros bueno, nos dijiste eso, cuando te subiste al programa, nos dijiste, bueno, sí. el objetivo es ascender. Ya, es más, nos dijiste, tenemos a la gente ahí muy metida, el pabellón muy metido, la gente es muy complicado ganarnos en casa y vamos a ir allí a tope a por ellos. Sí, a ver, y los últimos partidos sobre todo ha sido una locura. Hasta cuando hemos jugado fuera ha sido como jugar en casa. Ha venido muchísima gente a vernos de Daroca, no sé números, pero muchísima gente. En la mayoría de los pabellones ha habido más gente de Daroca que del equipo local. Y la verdad que eso nos ha ayudado muchísimo. Si así ya estábamos bien, las cosas nos estaban saliendo, pues ya ese plus que te da la afición, pues aún te aupa más a conseguirlo, desde luego. Sí, es lo que decía, que ya comentaré, también preguntar a Raúl porque como entrenador también se vive eso, lo de la afición, pero sobre todo como jugador al final, porque en las últimas jornadas no, pero en los partidos así en los que os podéis jugar el ascenso, pues que Simuel o Mayén o Alagón, sí que espera que la segunda vuelta, por lo Alagón por lo menos tal, los habéis jugado en casa y eso se habrá notado mucho en todos los sitios. Sí, por supuesto. No solo este último tramo, como hablamos, que ha sido una locura lo de la afición, pero ya desde el primer momento que empiezas la temporada con un empate fuera de casa, que ya entran como las dudas, conforme te vas viendo ya que pasan las jornadas, te pones líder y son tantas las jornadas, que lo hemos hablado esto en el vestuario, son tantas las jornadas que vas líder, al final son partidos, lo que dices tú, de pues el de Alagón, el de Muel, Mayén, allí son partidos decisivos que sabes que ahí te juegas todo. Y el papel de la afición en estos últimos partidos ha sido impresionante. O sea, el último partido que hemos vivido en casa contra Alagón, por ejemplo, el día de Muel allí fue un espectáculo. O sea, un pabellón es a reventar de gente y claro, como jugador es un subidón. Cuando las piernas ya no pueden más, está ahí la grada apoyándote y eso ya es, vamos, eso es increíble. Yo os quiero preguntar a los dos, en las dos facetas, tanto a Miguel como entrenador y a ti, Raúl, como jugador. Sí. ¿Cómo se gestiona el estar tantísimas jornadas yendo en primera posición, mirando abajo y diciendo que no fallemos? Porque cuando te vas alternando a lo largo de todo el año, pues bueno, tienes ahí ese saber que puedes ir alternándote, ¿no? Pero cuando llevas toda la temporada, prácticamente toda la temporada, en el balcón del primer puesto, ¿cómo se gestiona eso? Pues, a ver, es algo difícil, pero no ha sido tan difícil porque, pues, es verdad que a lo mejor te pueden temblar un poco más las piernas en algún partido, sobre todo en los últimos, pero tampoco creo que haya pasado el día de Alagón un poco porque era también contra alguien de arriba, no solo porque sea de los últimos partidos. Estábamos un poco más nerviosos a lo mejor de lo normal, pero la verdad que el resto de partidos yo no creo que hayamos jugado mejor o peor, no creo que haya sido por nervios de estar arriba o por esa presión de no poder fallar. Sí que es verdad que cuando perdimos en Mayén, que ha sido nuestra única derrota, encima era contra el rival más directo, uno de los dos rivales más directos, sí que ahí ves que después de ir líder tanto tiempo que la ventaja se acaba, que igual esto se acaba, pero al revés, la semana siguiente fuimos a Muel, que era otra salida súper difícil, y fue un auténtico partidazo, estuvimos muy bien, ganamos y yo creo que ahí vimos realmente, ostras, que lo podemos conseguir, que hasta ahora igual pues dices, bueno, igual pinch, pero ostras, que ya hemos jugado contra los rivales de arriba, hemos ganado muchos partidos contra los de arriba, lo podemos conseguir. Y ya los últimos partidos, la verdad que nos han ido bastante bien, han sido
más tranquilos que la primera vuelta, que nos costaba sacarlos un poquito más y bueno, y al final ha salido todo a pedir de boca. Sí, yo un poco comentado por lo mismo, en esa misma línea. Sí que es verdad que en el vestuario, como jugadores, como dentro del vestuario, por así decirlo, sí que es verdad que Miguel siempre nos decía que la palabra ascenso no la quería oír, por mucho que os diga a vosotros, no se quería oír esa palabra, pero inevitablemente cuando te ves primero, ves que las jornadas pasan, si eres primero, al final inevitablemente ves la posibilidad y obviamente pues está ahí. Sí que es verdad que en la misma línea de lo que dice Miguel, para mí es más mentalmente el partido de Mayen que pierdes, es tu única derrota y en ese momento ya no dependíamos de nosotros mismos. En ese momento si Mayen ganaba el partido que tenía aplazado se ponía por delante. Entonces después de toda temporada verte en primera posición, que por un partido donde fallas todo el trabajo de la temporada se te pueda ir al garete, pues vamos, mentalmente es muy duro y como dice Miguel, luego nos plantamos en Muel un partido súper difícil y a volandas de la afición pues conseguimos sacarlo y a partir de ahí ya es cuando damos el punto encima de la mesa y decir aquí estamos nosotros y ya te lo crees del todo y así ha sido hasta el final. Hemos conseguido. Yo no sé qué les pasa a los entrenadores que no quieren oír hablar del ascenso ninguno. Con el de Cadrete nos pasa lo mismo. A lo mejor el de Cadrete a lo mejor el de Cadrete ahora sí que le quiere ir o no, quién se sabe, pero como juegan en casa. No nos deis por ascendido, nos decía, no nos deis por ascendido, no nos deis por ascendido. Hasta que no se consigue no hay que celebrar nada, que luego el palo puede ser muy gordo. Y yo también quería hacer una pregunta para los dos, sobre todo, primero como entrenador, ¿cómo has trabajado el hecho de que hayáis haya conseguido que solo hayáis tenido una derrota y encima hayáis sido de los equipos más goleadores de la categoría? Sí que es verdad que está Alagón con 130, pero estáis con 128, pero a la vez sois el equipo menos goleado con 67. Y quería saber un poco cómo se ha trabajado eso como entrenador y cómo se ha visto eso como jugador. A ver, para mí sobre todo la obsesión es un poco la defensa. Yo creo que hemos estado muy bien físicamente, hemos estado 15 tíos, raro es el partido que no hemos ido 12-13. Entonces, pues con una plantilla tan larga, la obsesión era la defensa y estar bien físicamente. Físicamente hemos estado muy bien, yo creo, y bueno, hemos hecho una defensa muy buena. Bueno, somos el equipo menos goleado, o sea, ha salido bien. Y a base de esa defensa, pues muchas veces el ataque llega solo. Nosotros también trabajamos mucho el ataque y tal, pero la clave de todo nuestro juego, yo creo, es la defensa fuerte. Hacemos una presión a 40 metros todo el partido y bueno, creo que no hemos bajado a media pista ni un solo minuto en toda la liga y yo creo que ha sido la clave de intentar asfixiar al rival, que no salga y bueno, yo creo que ha sido un poco la base del juego en nuestro caso. Sí, yo pues también comentados como jugador la línea de lo mismo, o sea, hemos trabajado mucho el bloque defensivo, o sea, Miguel siempre nos decía que por mucho que nos generen, los primeros 5 minutos siempre los partidos, sabemos que el rival va con todo, va a ir a presionar, te van a querer ganar, son esos primeros momentos los que tienes que aguantar un poco el arreón y a partir de ahí ya con nuestro juego siempre acabamos dominando los partidos y lo que dice Miguel, las segundas partes el rival estaba físicamente agotado y es cuando explotábamos ahí los partidos. Y luego, claro, te encuentras que cuando tienes alguna ocasión clara, tenemos 2 porterazos que están ahí para hacer milagros, pues ya se junta un poco todo y nada, y en las segundas partes sobre todo el rival pues asfixiarlo y meter las que tenemos, que eso siempre ya nos costaba un poquito más, pero este año parece que ha ido la cosa un poco mejor, no se puede quejar. Aún me sigo quejando a veces. Se sigue quejando, ¿ves? Vamos a hablar de futuro. Vosotros ya sois equipo de tercera división. ¿Qué bloque te planteas, Miguel? ¿Seguirás manteniendo el mismo bloque que este año o qué pasará? Pues mira, de los 15, yo creo que 13 o 14 siguen seguro. Vamos, no hemos hablado todavía, queríamos celebrar y acabar la liga estos días. Pronto hablaremos y tal, pero yo creo que seguirá casi todos los jugadores y bueno, nos quedará hueco para pues a lo mejor 1 o 2 fichas libres y intentaremos ver si tenemos alguna opción que pueda aportar al equipo, pues siempre será bienvenida. Lo que pasa es lo que hablamos la otra vez, que para nosotros fichar es muy difícil, te diría que prácticamente imposible porque estamos muy lejos, hay muchos pueblos
mucho más cerca en la misma categoría ahora. Y bueno, pues haremos lo que podamos, y si no, con los que continuamos, que seremos casi todos, con la ilusión de haber subido, estoy seguro de que podemos hacer un buen papel. Tú, Raúl, Sí, igual, seguro. ¿no? Tú seguirás, Seguro. me imagino. Seguro. Ya, y por comentar algo, llevamos 3 años, el tercer año que estamos con Miguel, y prácticamente en los 3 años estamos los mismos 15 tíos. De que hemos hecho algún cambio, yo creo 2 como mucho, algún juvenil que ha subido de la categoría y poco más. Y apostamos por la casa y pues así no ha ido bien. Llevamos 3 años trabajando en esa línea y yo creo que es lo que hay que seguir, demostrar a los que vienen por debajo que aquí en el pueblo tenemos todo, y así lo estamos demostrando. Hombre, Y luego yo creo que Miguel ya le habrá echado ojo a alguno de los que viene de por abajo. Seguro. A completar plantilla. ¿Ves? Sí, además los chavales en ese sentido también muy bien, porque todos los viernes se quedan alguno a entrenar, y pues si ya estamos 14, 15 con 2 o 3 chavales más, la verdad que se puede entrenar muy bien con un buen número de jugadores y da gusto con ellos. Lo que han ido haciendo estos años atrás, esos juveniles que se quedaban ahora ya son parte de la plantilla, pues lo mismo vamos a intentar hacer en la medida de lo que se pueda, y sí que es la línea a seguir un poco del club. Al final todos los jugadores que tenemos, o casi todos, han jugado en el club desde pequeños, o sea que eso también me parece de mucho mérito como club, los presidentes sobre todo del club, que han trabajado muy bien desde abajo, y los chavales pues acaban llegando al equipo senior, que al final es también la ilusión de los chavales. Se genera identidad, que es importante. Sí, porque al final, pues lo que hablamos, traer fichajes solo por ya no es ni por temas del club ni nada, pero o sea, la distancia de tema de compaginar entrenamientos ya entre nosotros, que somos del pueblo, es muy complicado, y se nos hace cuesta arriba, pues ya imaginaros para traer algún fichaje, pero bueno, haremos lo que esté en nuestra mano, seguro. Y a estos últimos partidos, bueno, porque sobre todo eso, habéis tenido que enfrentaros a los 3 de arriba. ¿Cómo habéis, o qué equipo de los 3 que han estado peleando hasta el final habéis visto más fuerte a la hora de poder, ya que habéis ascendido, pueden ascender el año que viene? Porque Aragón en la ida ganasteis prácticamente sobre la bocina, en la vuelta prácticamente también de 1, con Muel y Mayen pues han estado muy igualados, y quería saber un poco qué veíais ahí más fuerte. Pues a ver, todos nuestros partidos con los de arriba se han decidido por un gol o 2, el que se haya llevado la victoria, o empate. A mí, sinceramente, el equipo que más me ha costado los 2 partidos, independientemente del resultado de cómo hayamos quedado, a mí el que más me ha gustado, tanto en la ida como en la vuelta, es Egea. Me ha parecido el equipo más duro, el que más nos ha sometido, el que más minutos nos ha sometido de lejos, el que más nos ha costado, pero de lejos, tanto allí como en Daroca. Me ha sorprendido que claro, yo al final solo los veo los 2 partidos contra nosotros, pero me ha sorprendido que no hubieran estado arriba peleando más el ascenso, y más después de la temporada que hicieron el año pasado, que fue espectacular. Y, hombre, a ver, con esto no quiero decir que Aragón, Muel y Mayen no, pero vamos, el que más me ha fastidiado ha sido Egea. Y sí, los jugadores desde el campo estaban un poco de acuerdo también con eso. Sí, eso alguna vez lo hemos hablado también en el vestuario. Sí que es verdad que si miras la clasificación, Egea este año pues igual no está donde debería estar, pero sí que como equipo, como tácticamente trabajado, como juegan, para nosotros también ha sido lo más duro. Sí que es verdad que luego pues tienes a Muel, Alagón, Mayen, que igual son equipos más individuales, con alguna individualidad que destacan un poquito más, pero yo totalmente de acuerdo que como equipo así en conjunto Egea es donde más hemos sufrido. De hecho, allí empatamos in extremis en los últimos 8 segundos, que estuvimos también a punto de caer allí, o sea, sufriendo. El S.A. siempre es un equipo duro de roer, pero bueno, sí. Yo creo que la temporada que viene nos dará mucho que hablar en este próximo grupo. Seguro. Pues seguro. Miguel, Raúl, al igual que SEA nos dará mucho que hablar, yo espero que el año que viene vosotros en tercera nos deis mucho que hablar, ¿vale? Eso esperamos nosotros también. Lo dicho, un abrazo a los dos. Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches. Bueno, Alex, vamos rápidamente con Los grupos. con los de grupos, Autonómica. con el grupo primero y con el grupo tercero. Sí, bueno, el segundo hago un repaso rápido porque es verdad que esa victoria de Daroca que le daba el ascenso, pero Mayen, sorprendentemente, no sé si ya sabiendo que no tenía opciones o tal, empata a 5 en Tauste, siendo que Tauste estaba el antepenúltimo prácticamente. Un partido en el que está todo el rato por delante Mayen, pero es capaz de empatar el partido Tauste en el 31 y después ya no ocurre nada más. Y es sorprendente porque Mayen está hasta el final peleando y al final no ha podido meterse ahí de lleno. Luego, la Almunia vencía a Alagón. Alagón, desde que perdió ese partido tan importante frente a Daroca, no ha levantado cabeza porque lleva 2-3 derrotas consecutivas que le han hecho venirse abajo y estar ahora mismo cuarto. Muel vencía 7-1 a Belchite. Daroca, por lo tanto, vencía 6-2 a Épila. Peña La Unión vencía 7-4 a Pinseque y Exea sufría un poco, pero vencía a Salas Astago, que como comentaban, es verdad que hablábamos al principio de temporada que pensábamos que el objetivo de Exea era ascender, no se había dado, pero al final el resultado será el equipo más complicado de los no ascendidos para el líder. Así que a ver el año que viene si Exea sube al grupo de tercera división. Vamos Y con nada, el grupo 1. en el grupo 1, Palomeque Calasanz tenía que visitar la pista de Compañía de María. Después de haber recibido al Burgo al líder, tuvo que ir a la pista del segundo. Si ya estuvo a punto de ganar o de empatar, sacar un punto a falta de 10 segundos contra el Burgo, este partido frente a Compañía no defraudó. Sí que es verdad que al final el marcador acaba siendo un poco abultado, por decirlo así, pero se llegaba al descanso con victoria de 0-1 al descanso por parte de Calasanz. Empataba Compañía, pero volvía a ponerse por delante Calasanz con ese 1-2 y en el 34 a falta de 5 minutos ponía el 3-2 Compañía y ya Calasanz se puso con portero jugador y finalmente en 2 jugadas sentenció el partido Compañía venciendo 5-2, pero sí que ya Calasanz ha dado 2 buenas imágenes contra los 2 de arriba, siendo que ha tenido una temporada un poco complicada peleando con los de abajo. El Burgos sigue intratable, vence 5-3 a Pastriz. Matemáticamente todavía no es el ascenso, no queda tampoco mucho. Yo creo que a lo mejor este fin de semana ya. Los Torrellones jugarán el 23 de mayo contra Gurrea. San Lázaro, que era un partido clave porque se enfrentaba al límite, también peleando por la parte de abajo, empataban a 4 en un partido en el que se empezó adelantando el límite 0-2, pero consiguió darle la vuelta San Lázaro y se puso 3-2, volvió a empatar el límite, pero sí que me han comentado los jugadores de San Lázaro que debió haber problemas en la grada y se debió acabar el partido sin grada, sin afición, y debía ser el mejor momento en el que estaba jugando San Lázaro y finalmente se pone 4-3 San Lázaro ganando, pero a falta de un minuto prácticamente al final el límite conseguía empatar el partido y sacar un punto de esa visita que tiene peor sabor de boca para San Lázaro porque es el que estaba en descenso. Coras vencía 7-4 a la Salle Montemolín ya desahuciado. Y luego la otra sorpresa, Zaragoza Unión empataba 5 frente a San Jorge, pero es un partido en el que se pone 5-2 ganando Zaragoza Unión y en 3 minutos le da la vuelta a San Jorge empatando ese partido en el 37 y 2 en el 39 para poder llevarse un punto y estar más tranquilo, ya que San Lázaro tampoco pudo ganar. En la parte de arriba, el Burgo con 72 y Compañía con 64. Quedan, como comentamos, 4 partidos. Ahora mismo están a 8 puntos de diferencia. La única forma de ser matemático es que Compañía no gane y el Burgos gane este fin de semana para poder tener ascenso en este grupo, exactamente, para poder cantarlo. Y nada, y a ver qué hace el Burgos, porque tiene que visitar la pista de Gurrea, una pista muy complicada, la verdad. Ahí en Gurrea pocos han ganado. Y Compañía de María juega contra el Sala 10. Si hay un empate, es que al final es segundo contra tercero. Si hay un empate, el Burgos puede ser campeón esta semana y la semana que viene, pues tratarlo como equipo también de tercera. De tercera. Y en nuestro grupo 3. ¿Y el grupo tercero? Nuestro grupo favorito. Maestrazgo no fallaba y vencía 5-1 a Mosqueruela.
Montalbán contra Albalate jugarán el 10 de mayo. Alcorisa jugaba en casa y perdía 4-5 con Altiplano. Equipos que es verdad que no están hasta el final peleando por la liga, pero han sido de los que ha dado guerra hasta el final. Un partido en el que se puso ganando Altiplano 1-4, pero consiguió empatar a falta de 2 minutos Alcorisa, pero finalmente en el 39 marcó gol Altiplano y consiguió llevarse una victoria de su visita a Alcorisa. Aliaga Turística no jugó este fin de semana, jugará este sábado, día 10 de mayo, contra Sarrionense. Favara vencía 14-2 a Territorio Minero y Alcañiz hacía su trabajo y no le temblaba el pulso, no tenía esa presión de tener que ganar, porque en caso de empate es campeón él. Vencía 5-2 a Más de las Matas, con lo cual Alcañiz ahora mismo tiene un partido más que los perseguidores con 61 puntos y Maestrazgo y Aliaga Turística están ahora mismo con 58 a un partido. Como sabemos, si lo ganan ambos dos, volvemos a tener triple empate en la parte de arriba y puede pasar cualquier cosa. Y en este grupo, este fin de semana no hay partidos, a excepción de ese Aliaga Turística que comentábamos, que lo aprovecha este fin de que es de aplazados para poder jugar. Y se termina la jornada el día 17 de mayo y ya podremos contar cómo ha terminado este grupo que tanto nos está dando a hablar hasta la última jornada. Pues todo por decidirse. Así es. Y lo analizaremos aquí, como siempre, con Alejandro Les. Un abrazo. Un abrazo. Vamos ya muy, muy someramente con Rafa Beltrán, que nos va a hablar de las elecciones. Pues cortita el pie, como Julián Álvarez. 2 minutitos. Este fin de semana se van a celebrar los campeonatos de Aragón infantil y cadete, como habéis hablado antes con Jaime, en la localidad de Andorra. Bueno, la verdad es que es un campeonato, la verdad es que muy abierto. Veremos a ver cuáles son los campeones y estaremos siguiendo muy atentamente ese campeonato. En el Burgo de Ebro se celebran también en el femenino, la final del cadete femenino, la del infantil femenino y la del juvenil femenino. La verdad es que estaremos también muy atentos a cuáles son los resultados y la próxima semana ya digo que será un programa de campeones, porque todos los que traigamos o son campeones o han ascendido o tienen el título. O sea que tienen el título de campeones, exacto. Y ya solamente recordar para lo de mañana las selecciones benjamines juegan a las 9:45, la selección femenina de Carlos Perena, Andrea y Sonia, frente a la selección de Galicia, se juegan el primer puesto y la clasificación para semifinales, y a la 1 de la tarde la selección benjamín de Samuel, de Sergio Dapico y de Alberto García se la juegan contra Cataluña, también si ganan pues pasan a semifinales. Les deseamos la mayor de las suertes y nada, a ver si tenemos 2 equipos clasificados en las semifinales. Pues ojalá sea así, Rafa, y lo analizaremos aquí la próxima semana. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta 1:34 larga de programa en un día donde hemos tenido la elección del nuevo Papa de León XIV, si no me equivoco, y lo dicho, pues nada, le dedicamos el programa al nuevo Papa en una sí, exacto, León XIV. Me están apuntando por aquí dentro. Ya es que son las horas que son ya uno ya no carbura. Y la edad que tampoco también no perdona. Pero bueno, lo dicho, agradeceros a todos los que habéis estado prácticamente hasta las 12:20 de la noche con nosotros y disfrutando del futsal. Nos veremos y nos veremos la semana que viene. Espero, ya no sé deciros si el miércoles o el jueves. Lo tenemos que hablar dentro del equipo. Pero sí que os deseamos un buen fin de semana. Sed buenos. Adiós.